La labor de la prensa y sobre todo para un año, un 2021 que ha sido bastante acontecido políticamente. Y para hablar de la historia misma de un medio tan señero como el periodista, que este 2021 cumple 20 años. Y hoy en el Traficantes de Cultura nos reúne con su director fundador, Francisco Martorell. Francisco, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a conversar en esta casa digital. Hola Humberto, muchas gracias a ti por esta invitación y aquí dispuesto a conversar sobre este año tan particular, ¿no? O este tiempo tan particular que nos toca vivir, donde pasamos de la política a la crisis sanitaria, a la economía, a tener que aguantar también a ciertos personajes que irrumpen en nuestra realidad con vocablos, frases y posiciones que pareciera ser del pasado más autoritario del país. Bueno, todo eso hay que analizarlo y aquí dispuesto a responder todas tus consultas. Bueno, desmenuzaremos obviamente la actualidad, pero lo que nos reúne, y por lo menos fue la invitación que te hice vía redes sociales, es sobre hablar del periodista y citar un tuit subiste a tu cuenta de Twitter, que el 27 de noviembre se cumplen 20 años de la fundación del periodista. Si no me equivoco, no estoy citando casi textual. Está perfecto, sí, el 27 de noviembre del 2001 apareció el primer ejemplar impreso de El Periodista, y te cuento así rápido, quizá la gente, alguno lo debe tener, esa imagen cuando llegamos a kiosco, era usted sería socio de este hombre y una foto de George Bush Jr., hijo. ¿Ah? Ujú. Porque en ese momento, ¿qué tratábamos? Los tratados de libre comercio, ¿te acuerdas? Estábamos firmando esas cosas con Estados Unidos, decíamos, bueno, este es el personaje con el cual nosotros estamos firmando un tratado. Además, en un 2001 que fue muy caótico, recuerda que ese año también fue el del ataque a las Torres Gemelas. Así que el periodista nace un mes y medio prácticamente después de ese ataque y lo hace en un mundo que ya venía con un cambio. Y hablemos del inicio. Venías de tu trabajo de periodista siendo redactor en análisis, trabajando en medios de comunicación como presentador, panelista, haciendo comentario político, también escritor de libros, también muchos muy polémicos, sobre todo para la democracia tan débil que teníamos en los 90. Y de ahí viene el periodista. ¿Cómo se gesta el nacimiento del medio? Bueno, yo creo que había que entroncar un pasado revisteril que teníamos en Chile, que lo marcaron revistas como Análisis, Cauce, APSI, Pluma y Pincel, la revista Hoy. Si vamos incluso a esa revista Ercilla de los 70, que prácticamente todas murieron en los 90 al inicio de la democracia. Yo trabajé en Análisis hasta abril de 1993, año que cerró. Y posteriormente tuvimos como 4, 5, hasta 6 años donde perdimos la época, perdimos, bueno, ya habíamos perdido el diario Fortín Mapocho, la prensa independiente, que le llamábamos una prensa que rompiera con este duopolio que tenía el país, había muerto completamente. Entonces, a partir del 98 surge The Clinic, luego viene Rocinante, y nosotros dijimos, bueno, hay que hacer una revista que se sitúe en el medio, ¿no? Entre esta revista cultural, esta revista satírica, hagamos una revista política, cultural, que sea, que trate las noticias de una manera más parecida a lo que lo hacían esas revistas que te mencioné, de análisis. Y con esa lógica partimos el 2001, recuperando el pasado de esas revistas para darle a los lectores una opción distinta a la que estaba entregando la prensa del duopolio. ¿Y cómo pilla políticamente el nacimiento, perdón, el nacimiento del periodista? Bueno, 2001, la caída de las Torres Gemelas, el mismo George Bush, hijo en Estados Unidos, el medio propiamente tal. Porque en el fondo salir con un medio independiente cuando a principios del milenio era la tercera el Mercurio y el Mercurio roncando fuerte como parte del duopolio comunicacional. Era muy difícil porque primero tú tenías pocas imprentas, la distribución
a kioscos era bastante complicada, porque o la hacías con La Nación, que en ese entonces afortunadamente había un gobierno de la Concertación, o la tenías que hacer con el Mercurio o La Tercera, es decir, las posibilidades de distribuir ya era complicado. La pauta publicitaria estaba absolutamente cooptada o dominada por esos medios que mencionamos, La Tercera, el Mercurio, y era muy difícil. Yo había trabajado antes de El Periodista, fundando lo que fue el diario Publimetro, el primer diario gratuito de Chile, que tuvo un objetivo, que era abrir un poco la información, entregarla gratuitamente a gente que viajaba en el metro, pero también restarle pauta publicitaria al duopolio para debilitarlo, porque efectivamente era muy fuerte, imponía mucho sus pautas. No solo se llevaba la agenda publicitaria, manejaba la agenda política del país. Y en ese marco, nacer con una revista obviamente que era un desafío y fue muy bien recibida por eso. Nosotros en Kiosco nos fue excelente los primeros números de la revista con un respaldo muy grande. También empezamos a conseguir publicidad, logramos romper, abrimos las voces, pusimos a gente y movimientos que habían sido invisibilizados. La primera portada donde aparece en Chile Rolando Jiménez en su calidad de presidente del Móvil H es en El Periodista. Es decir, jugamos un rol fundamental para poner los temas que la sociedad chilena quería arriba de la mesa, y había sectores ultraconservadores que, a pesar que estaban fuera del gobierno, seguían invisibilizándolos. Y el juego del periodismo, o sea, digo juego, perdón, la labor del periodista y el oficio del periodismo, sobre todo en estos últimos años, como director de un medio de comunicación, cómo la has visto desde lejos? Se ve como, no sé si uno no ha vivido la dictadura, pero uno supone que existen las mismas presiones que había cuando estaba Pinochet en el cargo versus con lo que hoy está sucediendo, sea Piñera, el político que esté en este momento en la cabeza. Eh, ¿Cómo has visto la presión que ha recibido el periodismo en estos últimos años? Cada uno, Humberto, vive sus épocas y vive sus momentos, ¿no? Y por eso uno no podría decir que aquella gente que ha visto violentados sus derechos hoy día es menos que lo que fue en dictadura. Pero efectivamente todo lo ocurrido en dictadura, para lo que hemos vivido en estas dos etapas, siempre fue mucho más fuerte. Piensa que cuando uno analiza la dictadura, tengo que pensar en el asesinato de José Carrasco Tapia, mi jefe cuando yo era corresponsal de la revista Análisis en Buenos Aires, que fue asesinado de 13 balazos a la cabeza en 1986. Tengo que pensar en todas las veces que Juan Pablo Cárdenas, director de la revista Análisis, fue detenido, secuestrado, que no sabíamos dónde estaba, que debía esconderse en una otra casa. Recordemos que estuvo 541 días durmiendo en plena dictadura en la cárcel, que le pusieron bombas en su domicilio, que le quemaron su casa del campo 2 veces. Es decir, hay decenas de periodistas que sufrieron violencia directa, que fueron torturados, que fueron encarcelados, que fueron asesinados y también desaparecidos. Tenemos muchos colegas que pasaron mucho tiempo presos. Por lo tanto, todo lo ocurrido en la dictadura de Pinochet no es comparable periodísticamente, me refiero a lo periodísticamente hablando, a lo que ha ocurrido en este último tiempo. Hoy uno se siente acompañado, siente que hay un poder judicial que te responde. Las querellas que nos presentan generalmente en la Corte Suprema se terminan ganando y aplicándose leyes muy libertarias en ese sentido. Por lo tanto, si tenemos que comparar a los que hemos vivido estas dos etapas, yo te diría que nada es comparable a una dictadura como la que vivimos de Pinochet, que por algo este dictador se convirtió en un sinónimo, en un sustantivo de lo que es la violencia, la maldad, la violación de los derechos humanos, y es reconocido como tal en todo el mundo. Ahora, como toda época se vive de distinta manera, también tengo que decir que estamos o hemos vivido cosas que no son buenas, y hay que luchar contra ellas para evitar que situaciones como las que vivimos se repitan o se
generalicen o comiencen a abundar. Y en ese marco creo que la libertad de expresión que hemos conseguido, es decir, la gran cantidad de medios que hoy nos acompañan, porque cuando nacimos en el 2001 te nombré a 2 o 3, hoy día afortunadamente somos muchos y somos muchos periodistas y además estamos en las páginas web y están las redes sociales. Por lo tanto, hemos logrado conseguir una libertad. Nos sentimos de alguna manera pioneros de este avance por lo que hicimos en el 2001 y ahora estamos tremendamente acompañados con excelentes medios de comunicación que cada uno hace lo suyo desde su lugar de trabajo, de investigación, de análisis, de interpretación, y en ese sentido la sociedad chilena es muy difícil que aquellos que quieren retrotraerla a un pasado autoritario permita que ocurran cosas como las que ocurrieron antes del 90. Ya ha pasado, ya cumplido los 20 años del periodista y obviamente hoy, en los tiempos de hoy, uno encuentra incluso extraño, porque ya no están saliendo tantas revistas como antes, y uno encuentra hasta, no sé si decirlo como romántico, es como si uno me quedo con la web, o uno pelea de decir, ¿sabes qué? Quiero sacar la edición impresa, verla en kioscos. O, ¿cómo es ese trabajo hoy en ese sentido? Apelar aún al papel, a pesar de que estos tiempos ágiles te piden como avancemos, vamos un paso más adelante. Es como la noticia que está en el minuto 1, el minuto 2 ya cambió absolutamente. Así es, nosotros nos sentimos muy cómodos hoy en nuestra versión digital web, en el periodista.cl. La pandemia nos obligó a cerrar durante mucho tiempo la edición impresa y volvimos hace unos meses con unos ejemplares, pero efectivamente está muy difícil, más allá de lo romántico que uno puede hacer y de que mucha gente efectivamente quiere el papel, cada vez, Humberto, es más difícil distribuir. Por ejemplo, ahí tú tienes ese ejemplar. Antes nosotros estábamos en todos los cafés, en muchos restaurantes, en los centros culturales, en las universidades. Y hoy día, en este contexto de pandemia que seguimos viviendo, de restricciones, prácticamente no se puede distribuir en esos lugares. Por lo tanto, estamos obligados a ir a kioscos y los kioscos cada vez están más eh, lejos de la gente, porque la gente o pasa muy rápido o no quiere o no se toma el tiempo de parar. Entonces se acostumbró también a que la información, como tú decías antes, es muy rápida, muy inmediata. Incluso la interpretación ya es muy inmediata. Entonces, tú tienes que hacer y aportar en determinadas temáticas, que es nuestro objetivo, pero también tienes que tener puntos de distribución y ahí tenemos graves problemas dónde entregar la revista. Entonces, la entregamos en algunos lugares, la llevamos por correo, llegó a gente que estaba suscrita, tenemos nuestro club de amigos al cual invitamos a todo el mundo a participar, que recibieron la revista por correo, aquellos que forman parte del mismo. La entregamos en alguna librería y en otros lugares, pero efectivamente lo romántico a veces se hace muy difícil. Uno quiere ser el Quijote, pero si tú sabes que cuando enfrentes ese molino, el aspa te va a tirar muy lejos y te va a costar levantarte, bueno, tienes que pensarlo, sobre todo cuando nos está yendo muy bien en nuestro canal de televisión en YouTube y en la página web y también en la editorial El Periodista. Entonces, tenemos que ir calibrando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Creo que a la larga vamos a tener 4 o 5, o tal vez 6 revistas temáticas al año, eh, y el resto muy refugiado en la información día a día que presentamos en www.elperiodista.cl. Y hablemos del Periodista TV, un proyecto muy interesante, sobre todo porque tiene como el espacio para poder hablar de libros, que lo tiene Montserrat Martorell, tu hija, o por lo menos cuando inició el proyecto del periodista, o lo justo y necesario, el espacio que comandabas en entrevistas, sobre todo ese ley de datos, que es tremendamente, que es interesante sobre todo para los tiempos donde no se analizan datos y hay que analizarlo porque ahí están las respuestas de todo lo que ocurre en el país. Sí, efectivamente, yo
Creo que un medio de comunicación hoy día tiene que tener todos los soportes y la gente está pidiendo eso, ¿no? Soporte audiovisual, que imprima sus propios libros, que sea editorial, que llegue de alguna manera a todo tipo de lector, auditor, televidente, etcétera. Y en ese marco el periodista TV cumplía y cumplió y viene cumpliendo un objetivo, noticias por un lado, que subimos videos, que sin editar, porque tampoco tenemos una capacidad técnica ni mucha gente para estar trabajándolo. Pero sí mantenemos nuestros programas. Tenemos este que tú decías durante toda la pandemia, que analizaba los datos con Ricardo Baeza Yates, desde Estados Unidos además, y donde marcábamos pauta muy fuerte respecto a las cifras de la pandemia. Tenemos un programa de inteligencia artificial que en este momento está suspendido momentáneamente durante el mes de noviembre, que también lo conduce Ricardo Baeza y Daniel Bach, que habla de las nuevas tecnologías y nos trae a científicos y expertos de todo el mundo al respecto. Está lo de la Monse, que lo vamos a retomar, que hay mucha programación que se puede ver, son entrevistas como las tuyas, que uno las puede ver en cualquier momento y siguen siendo actuales. Y por otro lado, lo justo y necesario. Estamos readecuando los tiempos para ver cómo hoy le damos una mayor calidad técnica a nuestro canal de televisión, que ya ha tenido más de entre 3 y 4 millones de, de vistas, digamos. Todos estos programas que te mencioné, eh, programas con 100.000, 150.000 vistas, que se nota que a la gente le interesa, donde hemos entrevistado a José Massa. Es muy lindo hacerlo, es muy lindo también mezclar eso de la noticia en la página web con el registro audiovisual de la entrevista y también hablar en profundidad, que es lo que tanto nos falta, ¿no? Salir un poco de la cuña, dejar que el entrevistado se exprese y pueda esbozar ideas. Y creo que eso lo podemos hacer a través de la web, de las redes sociales y de estos canales que se nos han abierto, que son tan importantes para los que ejercemos el periodismo. ¿Crees, Francisco, que el periodismo se ha dejado llevar por el clickbait? Porque el clickbait obviamente suena muy tentador cuando pones como un titular demasiado candente y la noticia no tiene absolutamente nada que ver. Y resulta que desvirtúa la noticia completa. ¿Se han visto tentados? Es como, obviamente es que suena como tremendamente fácil, pues sí, para quienes paran un medio de comunicación, pero también es absolutamente, pero pone en absoluto riesgo la credibilidad del mismo medio. Sí, bueno, yo soy enemigo de las noticias fáciles, Ujú. ¿no? Y de aquellas que buscan el clic, la visita, que la gente acceda por algo que te llamó la atención. Pero además incluso soy enemigo de la prensa que basa su vida, su supervivencia en el golpe noticioso. Ujú. Pero soy un enemigo que desgraciadamente no tiene muchos amigos en esa lucha. Yo siempre lo dije, yo no quiero que la gente compre el periodista, y lo decía en el 2001, porque llevamos un golpe noticioso. Quiero que lo compre porque hay análisis, porque hay interpretación, porque hay voces distintas, porque hay cultura, porque hay entrevistas, porque hay un todo. Ojalá yo pudiera hacer una portada negra y la gente que lo compre lo haga solo porque arriba dice EP el periodista. Un poco como Time, ¿no? Esta lógica de que tú pones un niño en la portada con un título que diga hambre en África y la gente sabe que se va a encontrar con algo que tiene que sí o sí leer. ¿Por qué te digo esto? Porque si uno depende del golpe noticioso, muchas veces no lo encuentra. Y es ahí donde pasa lo que tú estás diciendo. Hay una presión por publicar algo que se parezca o se asemeje a un golpe noticioso y tal vez no lo es y obligas al lector o a la persona a ingresar. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? De sumar lucas. Hay medios que hoy día son imposibles de leer y son medios extremadamente serios y necesarios para la sociedad chilena. Y te digo por qué son imposibles de leer.
No digo para los que son técnicos en esto y saben y bloquean la publicidad. Digo para el grueso de la sociedad que no conoce la forma de bloquear la publicidad y quiere leer una entrevista y le aparecen 280.000 avisos. Es como ver una película en los canales tradicionales o una serie en los canales tradicionales. Y por eso la gente se refugia hoy en Netflix, donde no ve avisos. Bueno, lo mismo está pasando con medios muy serios. Se te abren y se te abren y se te abren avisos y publicidad. ¿Y por qué? Porque además eh, ese medio está interesado en que entre mucha gente, no ya para leer cualquier cosa, sino para que compre esa publicidad o para que vea esa publicidad y le dé un visto. Entonces, efectivamente, ese es un problema, porque al final tú quieres atraer al público ¿para qué? ¿Para robarle sus datos y luego venderlo y transarlo en el mercado? ¿Quieres atraer más público a través de esa noticia rimbombante o ese título medio falaz con un objeto que es ganar más dinero? Entonces yo en ese sentido creo que acá hay una responsabilidad y por eso te decía que uno se siente poco acompañado. Hay una responsabilidad en la sociedad muy importante. La sociedad, las universidades, la gente que nos está escuchando, los fondos de cultura, etcétera, deben ayudar a que el periodismo pueda hacerse de la mejor calidad posible para que la gente sepa que cuando te escribe en la barra el nombre de aquel medio que quiere, uno, va a encontrarse con noticias serias y dos, no es sujeto de mercancía. No es sus datos lo que le importan a ese medio, sino que ese medio lo quiere para informarlo bien. Y en esa pelea estamos, y es una pelea que viene muy fuerte, y que viene muy fuerte, Humberto, con Facebook, con Google, con las grandes empresas multinacionales que hoy día además son los que captan el grueso de la publicidad y reciben gratis nuestros contenidos. Nosotros somos los que les damos contenido a ellos y ellos hacen el negocio. Entonces yo a veces, yo no tengo Google o avisos Google en mi página, en el www.periodista.cl. Claro, uno pierde, pero yo no quiero traquear con la información de la gente y tampoco quiero que mi público, la gente que nos lea, le cueste un mundo hacerlo porque está lleno de avisos y videos que se abren permanentemente. Estamos con Francisco Martorell, periodista y director fundador del medio de noticias El Periodista. Hablemos de actualidad y obviamente aquí quiero colgarme de la web del Periodista y respecto de lo que ha ocurrido este año. Si uno se remontara a principios de año y te dijeran, esto va a ocurrir en noviembre, tipo diciembre, uno no lo iba a creer. Pero de pronto se ve que estos últimos 2 años la noticia ha cambiado, no hace falta que pase un día para que cambie. Pasa que cambie un minuto en el segundo y de pronto te encuentras con una realidad completamente distinta. Y respecto, obviamente, y no dejar pasar, obviamente, el tema de lo que ocurrió el domingo con los resultados de las elecciones. Y sobre todo que hay un aire de polarización que uno no, que ahora uno lo nota. Quizá a uno le rompieron la burbuja en ese momento y en decir, wow, esto cambió quizás para bien o quizás para mal. Bueno, eso es lo que nunca se sabe con los cambios, ¿no? Por eso existe ese viejo dicho, ¿no? Prefiero malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Ujú. Eh, en el fondo yo creo que, y esto te lo dice alguien que vivió en Argentina, yo siempre me sorprendía de cómo saltaban en Argentina las noticias 5 veces o 6 veces en un día. Y cómo esos países grandes, porque en ese entonces era bastante más grande su economía, era bastante más grande, podían convivir con ella, con las crisis, con la corrupción, con Monzón matando a la mujer, con Monzón muriéndose, con Maradona, pero además la noticia política fuerte, el helicóptero que se lleva a un presidente. Entonces, y de repente nos pasó a nosotros que empezamos a tener muchas noticias al día. Y después fue como el mundo, ¿no? Y vino esto
tuvimos primero el estallido, que obviamente sorprendió por todo lo que ocurrió. Y cuando estábamos viviendo y analizando eso, recuerda, y tú lo sabes muy bien, en ese marzo del 2020 estaban preparados lanzamientos de 20 libros que nos iban a explicar el tema del estallido social, y de repente no era el estallido el tema, sino que era una pandemia, era un bichito que supuestamente venía de China y que estaba enfermando y matando a mucha gente. Entonces, rápidamente tuvimos que enfrentar eso, cambiar y empezar a hablar. Y bueno, y lo que ha pasado este año está influido por eso. Y de ahí es lo importante poder hacer este análisis, Humberto, de qué significó el estallido, las características que marcó en la sociedad, pero cómo también luego irrumpe este otro, que es en pleno o estallido sale esta pandemia que nos obliga a restringirnos, quedarnos encerrados, conversar con nosotros mismos, hablar en familia. Mucha gente además la vivió sola. 40.000 familias perdieron a alguien, según las cifras oficiales, son 50.000, si contamos los sospechosos y probables por muerte COVID. Entonces, todo eso hay que meterlo en la coctelera para entender qué pasó el domingo. El domingo ya no era solo el voto de la rabia que existía contra un modelo económico. El domingo ese voto también estaba influenciado por otras cosas, por el miedo. Y el miedo es algo que viene circulando muy fuerte, no solo en Chile, sino en el mundo. Y por eso ha crecido este sector de la ultraderecha. Y lo vemos en Alemania, y lo vemos en Holanda, y lo vemos en Austria, y lo vemos en Argentina, y está presente, y lo vemos en España con Vox, está presente en todas partes, porque nos atemorizamos. Y cuando una sociedad se atemoriza, un mundo se atemoriza, surgen los atemorizadores, los que te dicen que la inmigración te va a dejar sin trabajo, que las mujeres deben quedarse en la casa y no ir a trabajar porque si no los hijos no van a ser buenas personas, que vas a perder tu trabajo, que viene un mundo peor y las soluciones que dan además son simplistas y fáciles para que un porcentaje se enganche y capte con ellas. Entonces, efectivamente, lo que no debería sorprendernos es que Kast haya ganado la primera vuelta. Lo que sí nos debería sorprender es que el 19 de diciembre gane la presidencial, porque eso significa que ese discurso de terror, ese discurso derechista, conservador, que puede sumar a un tercio de la población, logra además captar a la mitad o más de ese tercio y llegar sobre el 50%. Ujú. Entonces, ahí nos vamos a tener que preguntar hacia dónde vamos como sociedad. Por eso es muy importante que se entienda, y ayer publicamos ahí en el periodista.cl una, una entrevista, una presentación, algunas frases que dio Baltasar Garzón en Argentina, y decía, la mejor manera de luchar contra la ultraderecha es con los derechos humanos. Y por eso es tan importante hablar de libertad, de valores, de respeto, de libertad de expresión, de no violencia, de paz, de cultura. ¿Y dónde uno encuentra esos valores hoy día? ¿Los encuentra en el candidato Kast o los encuentra más cerca de Gabriel Boric y lo que representa? Cuando vemos que se suma y se suma gente a su candidatura, Ricardo Lago hijo, la democracia cristiana con Carmen Frey, que bueno, lo va a decidir oficialmente el domingo en la noche, todo el mundo de la sociedad civil, los medioambientalistas, las mujeres y sus grupos feministas, todo ese mundo está ahí. El otro está más bien representado por personajes como este diputado electo Kaiser, que hoy se podrá disculpar, que hoy podrá renunciar al Partido Republicano, pero tiene 20.000 frases en un largo trecho, en un tiempo, que además era aplaudido por los que lo entrevistaban, era aplaudido por el mismo candidato que lo llevó en la lista de su partido y lo puso en el Congreso. Hay una presentación donde José Antonio Kast habla
del excelente análisis de este señor Kaiser, que lo hemos escuchado y es de una aberración las cosas que dice que son inaceptables. Bueno, todo eso es lo que la gente, no te digo ese 30% que quiere seguir viviendo igual, que no quiere que haya cambios, que quiere un país anclado en el siglo XIX o el XX, sino que el 65-70% restante, que no se deje convencer, que no se deje convencer, que no se deje engañar, Humberto. Y aquí en ese punto, Francisco, aquí yo siempre voy a sacar a relucir que esto en cuarentena me he vuelto, me gusta, me he metido en la pasta de los podcasts políticos. La Cosa Nostra, podrá tener razón o no, o el mismo Comando Jungle, y una de las ideas fuerza que planteaban y que quizás se pudo haber confirmado con el resultado de la primera vuelta, es que ese aire octubrista de la revuelta se terminó. A tu juicio, ¿qué crees? ¿Ese aire se terminó o solamente está descansando como para reflotar en cualquier otro momento? Yo creo que los procesos sociales no son abruptos ni terminan de la noche a la mañana. Bueno, entre los que tú nombraste hay sociólogos, hay expertos que han estudiado esto y efectivamente uno puede tener determinados momentos de irrupción de otras temáticas, de otros problemas. Lo que vivimos fue en octubre fue muy fuerte, pero fue la demostración de que esta sociedad necesita urgentemente hacer cambios profundos para nivelar la cancha. Eso no termina. No termina de la noche a la mañana. No termina porque hay IFE. No termina porque se recupera el empleo. No termina porque la gente deja de ir al centro de Santiago. No, esto es, eso se va a entroncar. Puede ser que en un determinado momento, igual que cuando hay un terremoto, ¿viste? Tenemos que dedicarnos a construir al país y nadie se plantea cosas. Bueno, lo mismo pasó acá. A ese estallido le cayó algo mucho más fuerte, mundial, que fue la pandemia. Y la pandemia significaba dolor, muerte, enfermedad, había que restringirse, el virus estaba matando gente. Las preocupaciones pasaron por otro lado, pero los cambios siguen y tienen que seguir adelante. Ahora, lo que pasa es que estamos todos esperanzados que esos cambios se produzcan, que efectivamente hay una nueva constitución, que esa constitución dé respuesta a la forma de enfrentar los problemas en el futuro y que gane un gobierno que entienda que hay que hacer las cosas de otra manera. Pero si tú tienes un gobierno que plantea que las AFP están bien y que el problema es que los chilenos no trabajan, o que plantea que hay que bajar el IVA, o que hay que bajar el impuesto a los empresarios y a las grandes empresas, que hay que seguir regalando las riquezas nacionales, que no hay que darle un royalty mayor al cobre y que hay que además abrir los brazos para que la inversión extranjera venga con todo, arrase y se lleve, es porque no se entendió nada. Eso nos conduce nuevamente y ahí cuando te digo este momento que estamos viviendo vuelve, porque en 5 años las pensiones van a seguir siendo las mismas, pero con la diferencia que va a haber más adultos mayores pensionados. La gente endeudada con crédito con CAE va a seguir siendo la misma, con la diferencia que va a tener menos ingresos, porque el Estado que pretende construir José Antonio Kast es un Estado sin recursos, es un Estado que no recauda lo que viene recaudando ahora, que recauda menos y que todo depende del crecimiento. Lo planteaba el otro día. Él plantea crecer al 7%. Ese señor no ha leído los análisis del Banco Central, de los mejores y prestigiosos economistas del mundo, del FMI, del Banco Mundial, que dicen que es imposible que el mundo en los próximos años, y obviamente que Chile está dentro de este mundo, y además sabemos que muy compenetrado y muy dependiente de ese mundo, crezca a esa cifra. Por lo tanto, si tú me dices, ¿esto terminó? Quizás terminó el octubrismo, el otro se va a llamar abrilismo, mayismo,
etcétera. Las mismas características no lo va a tener, pero que hay una sociedad que está todavía descontenta con la forma en que se le está pagando su esfuerzo, eso está muy presente y obviamente que a mi juicio no ha terminado. Pero ahí está la cuenta de esta ola ultraderechista que está recorriendo Europa. O sea, en el fondo es como una ola, es como está abarcando Europa y obviamente, y también es como, porque como chilenos deberíamos sentirnos especiales si estamos conectados inevitablemente con el mundo, que en algún momento que nos tenía que tocar y que en algún momento, ese era el momento en que José Antonio Caz dijera como, aquí la hago. Aquí tengo mi grupo de gente, a gente que... Y decir frases a la galería, o sea, aumentar gasto social, rebajarle los impuestos a los empresarios como si los empresarios pagaran demasiado. eh, y son muchas frases a la galería. Lo decía, no es Nivaldo, Tomás Machetti, un programa escolar económicamente, un programa que no se sostiene eh, que no se sostiene económicamente, sobre todo si quiere formar gobierno. Es que yo creo que hizo un programa primero con muy poca ayuda, ¿no? Si uno analiza el equipo económico de Cast, es bastante débil. Y de hecho ha tratado en los últimos días de sumar gente y no ha podido sumar eh, a las personas que él quisiera o que los economistas el mismo empresariado estaría pidiendo. Yo creo que en los próximos días efectivamente él va a pasar ese programa y lo va a convertir en un bollo y va a quedar el programa de UDI, RN, Evópoli arriba de la mesa con los economistas de ese sector. Ahora, yo creo, y lo planteaste tú antes, que uno tiene que ser muy cauto con el tema de cómo avanza la ultraderecha en el mundo, porque a lo que siempre vamos a estar expuestos a personas y a un grupo importante de personas que se deja llevar por esa ideología. El tema es cómo, luego de que se convierten en una amenaza, los países son capaces, y los mismos países europeos, de neutralizarla. Vemos el caso francés. La izquierda no tuvo empacho alguno en votar por el candidato de centro derecha cuando la amenaza era la ultraderecha de Le Pen. En España, si por X motivo tuviera opción Vox en algún momento de llegar, es muy probable que todos los sectores se unan justamente con esa lógica. Por eso es importante y era muy importante que el mismo domingo partidos como el Partido Socialista, el PPD, el lunes el Partido Radical, ayer Carmen Frey, dieran una señal de que la sociedad chilena le va a decir que no o este sector de la sociedad chilena le va a decir que no a la ultraderecha de Cast. Ahora, claro, esta ultraderecha hoy, en este tiempo, se va a mimetizar con la derecha y con la centro derecha. Lo de Bópoli es una señal clara. Como en esta jornada Bópoli dice que una de sus funciones es ser un partido anticomunista, cuando yo nunca pensé que Bópoli tenía esa línea. Yo pensé que eran jóvenes liberales, renovados, que estaban viendo el país y el mundo desde otro lado que no fuera la Guerra Fría. Pero Humberto también está el tema de la izquierda y la centroizquierda y el progresismo de este país, que debe ponerse los pantalones, empezar a hablar en serio, analizar, salir del eslogan, salir de la receta fácil del pasado y entender que el mundo cambió. Este es un mundo tecnológico, es un mundo de ciencia, es un mundo de ideas, es un mundo que requiere pensamiento crítico y ese pensamiento crítico hay que estimularlo y además se deben ofrecer recetas nuevas. Todos vamos a vivir un mundo completamente distinto en unos años más. La tecnología llegó para suplantar en muchos aspectos al ser humano y va a haber mucha gente que va a perder el trabajo. Hoy estamos viendo la crisis en Walmart, donde los sindicatos están con paros intermitentes, porque viene el despido, se calculan 5.000 cajeras, producto de el tema
de la automatización y de las cajas solas. En 5, 10 o quizás menos años vamos a tener los autos sin conductores eléctricos funcionando por la ciudad, por lo tanto ahí vas a tener una salida de otro sector. Y después de eso vamos a tener la salida de los autos, quizás no vamos a tener todos autos, vamos a hacer una sociedad, en vez de 4 millones de autos, en Santiago va a haber 400.000 autos, entonces también se van a cerrar talleres mecánicos, estaciones de servicio, es decir, vamos a un mundo distinto. Entonces ahí es donde la izquierda tiene que decir, bueno, ¿cuál es mi receta? ¿Cuál es lo que yo ofrezco? ¿Qué le ofrezco yo a Humberto, que tiene unas necesidades, y qué le ofrezco a Francisco Martorell, que tiene 30 años más y que tiene otras necesidades, pero con recetas del siglo XXI, no recetas del pasado? Es decir, hay que empezar a ver si aquellas cosas esas recetas que aparecieron, y aquí podemos hablar de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de la izquierda en general, del Ecuador de Rafael Correa, se puede hablar de la Argentina de Fernández, es decir, empezar a analizar y a diseccionar esos gobiernos, ver qué cosas hicieron, cuáles le resultaron, cuáles no, por qué no le resultaron. ¿Podemos dar recetas similares? No. Por mucho que seamos Chile, por muchas características que tengamos. Entonces, empezar a pensar el mundo, nuestro pensamiento, nuestras ideas y hacia dónde queremos ir. Pero si se sigue también con la misma receta facilonga, de decir, no, voy a subir los impuestos, cuando en una de esas subir los impuestos, efectivamente, como dice la derecha, hace que se recaude menos, o voy a profundizar el tema de un Codelco estatal cuando esta Codelco estatal no nos conduce a ningún lado. Bueno, todo eso tenemos que replantearnos y buscar a las mejores personas para llevar adelante proyectos que sean modernizadores, pero además que impulsen a este país hacia el siglo XXI con fuerza, ¿no? Hacia el siglo XXII ya a esta altura con mucha fuerza. Y ahí tenemos que instalar laboratorios, ciencia, robótica. El discurso de Parisi, del cual están las antípodas del pensamiento, ¿no? Que yo tengo, por lo menos. Pero cuando él habla de la educación de 3 años y no el negocio universitario de 5, bueno, tomemos ese tipo de cosas. Cuando él plantea algunas cuestiones de la tecnología, e incluso dice, clases de educación financiera y clases de tecnología o de manejo de tecnología y robótica en todos los colegios. Bueno, esos son temas que son temas de futuro, que hay que saber tomarlo, hay que saber llevarlo adelante, hay que buscar a las mejores personas para que los conduzcan. Es decir, esta es una sociedad que se enriquece en el diálogo, en el debate, en la discusión entre todos. Las ideas preconcebidas, atávicas a un pasado que nunca nos permitió despegar con fuerza y tiene al 60% de la sociedad chilena viviendo ahí en crisis y al borde de la pobreza, debemos dejarlo atrás. ¿Cómo lo dejamos atrás? Bueno, también siendo creativo, también siendo inteligente, estimulando el pensamiento crítico y, ojo, lo más importante, no tenemos la verdad. Ninguno de nosotros tiene la verdad. La verdad es compartida, la verdad crece en la discusión de verdades. Y por eso es tan importante la libertad de expresión. Lo decía nuestro padre de la patria, Bernardo Higgins, en una frase que le leí en un libro viejo por ahí que alguien escribió, que él dijo, en la libertad de expresión estaba el veneno y está el antídoto. Esto es lo mismo. En la discusión está el veneno y está el antídoto. Pero si pensamos que solo tenemos el antídoto, en una de esas nosotros también tenemos el veneno. Ahí es donde tenemos que empezar a ver cómo, como sociedad, discutimos, analizamos, convocamos a todo el mundo y sacamos en cuenta hacia dónde avanzamos. Codelco es una gran empresa, bienvenida sea, pero yo no entiendo por qué NAP sí es capaz de invertir y explorar en el exterior, y Codelco, la empresa de cobre o una de las más grandes del mundo, no puede hacerlo. Creo que ese tipo de cuestiones tenemos que plantearnos. Entonces, y es ahí donde la Federación del Cobre tiene que ayudar como nadie para relanzar este Codelco. Si no, obviamente, se va a seguir jibarizando y va a terminar siendo privatizada por sectores y va a quedar en el estado lo más malo. Hay muchas respuestas que tenemos que dar desde el mundo del progresismo y nos quedamos
Pareciera que el muro de Berlín nos pegó con un ladrillo en la cabeza y han pasado 30 años y todavía no despertamos y por eso seguimos aplicando recetas, figuras, ideas que son del pasado. La izquierda también tiene que ser moderna, también tiene que ser capaz de pensar un mundo distinto y creo que eh, es ahí una deuda. Si no lo hace, simplemente el mensaje facilista de la ultraderecha, el mensaje del miedo que el haitiano es el que te va a quitar el trabajo, obviamente que cala y va convenciendo a gente y esto va avanzando como una mancha de aceite en el mar. Es cada vez más difícil pararla. ¿Estamos a tiempo? Muy a tiempo. La primera estación es el 19 de diciembre. Y ahí creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para que este país pueda seguir viviendo en democracia, en libertad, con respeto pleno a los derechos humanos, pero además que avance socialmente. Cuando ocurrió el resultado de la primera vuelta, yo lo pensé respecto a la izquierda, bueno, pensé muchas cosas críticas respecto a la izquierda, no pensé en el tema de la modernidad. Lo pensé más en el tema de la historia, porque la historia habla de una izquierda que si cuando te dicen que la izquierda se tiene que unir para poder tomar el poder, para poder consolidar un proyecto. Y es lo que por lo menos en la historia lo dice. La historia dice que la izquierda jamás ha hecho eso. Y cuando ha hecho eso, a los 2 meses o 2 años terminan en una pelea, en una literal bolsa de gatos. Sí, 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 pero además eso ocurre porque tus recetas no convocan, tus liderazgos no convocan. Si tú tienes a alguien que tiene claro, o tienes equipos de trabajo que tienen claro hacia dónde avanzan y hacia dónde quieren llegar y hacia dónde y esa sociedad avanza en esa dirección, es muy difícil que alguien se termine peleando. Pero cuando tú no tienes claro, finalmente terminas administrando. Y en esa administración, obviamente, los que quieren avanzar más rápido van a aplicar fórmulas también del pasado para tratar de hacerlo, y los otros van a tratar de impedirla. Se produce esa división que tú estás planteando y que es histórica. Por eso la receta, yo creo que la receta de lo que necesitamos como sociedad no hay que buscarla en el pasado ni en liderazgos del pasado. La receta hay que buscarla en líderes actuales, pero en la conversación actual. Porque la sociedad que tenemos hoy, en el 2021, pucha que es distinta a todas las que vivieron otros, incluso las que vivimos nosotros mismos. A mí, para instalarme un teléfono en el año 90 en una comuna de Santiago, tuve que esperar exactamente 4 años. Por lo tanto, imagínate lo paciente que era un señor joven de 30 años hace 30 años y lo impaciente que soy hoy, que si no me llega el teléfono en 24 horas estoy reclamando. Ujú. Entonces, esa sociedad cambió. Por lo tanto, todas las recetas tienen que ser miradas en lo que somos ahora, pero además cómo va a cambiar en los próximos 10 años. Es muy probable que ninguna de las recetas que hagamos hoy día sirvan para la sociedad del 2030. Entonces tenemos que ir proyectando, hacer perspectiva en la Comisión de Futuro, eso que ha seguido Girardi de traer todos los años a premios Nobel, a científicos, a expertos de todo el mundo a hablarnos, a contarnos lo que hay que hacer. Bueno, eso es lo que tenemos que estimular. Y se estimula desde la educación, desde el debate, desde la conversación, desde el entender que el problema no es Venezuela, el problema no es Estados Unidos, el problema no es Inglaterra o el Reino Unido. El problema es que hay seres humanos que aplican cosas que están equivocadas y que no resultan y que llevan a sus ciudadanos a un desastre. Y eso lo puede hacer la derecha, lo puede hacer el centro o lo puede hacer la izquierda. Por lo tanto, si partimos de esa base, estamos obligados como sociedad a discutir, a conversar para ver cuáles son los errores que estamos cometiendo y hacia dónde podemos avanzar y cómo de la mejor manera posible para que todos vivamos mejor. Suena
idílico, suena ¿Utópico? utópico, pero ¿sabes qué? He estado leyendo a otro Francisco Martorell, se Ujú, llama Francisco Martorell Campos, un filósofo español que acaba de sacar un libro que habla justamente de esto, de que hay que volver a que las cosas se pueden hacer, ujú, a lo distópico, terminar con lo distópico y volver a lo utópico. Porque si uno pone en el horizonte lejano el ideal, tarde o temprano vas a llegar allá. Y en esto me entronco con José Massa, que José Massa siempre lo dice. Dice, los chilenos tenemos que plantearnos como objetivo ir a Marte. No vamos a llegar nunca a Marte, dice, después. Pero en el trayecto, pensando que vamos a llegar a Marte, vamos a estar obligados a sembrar papas en el desierto de Atacama, porque es el lugar más parecido a Marte. Y vamos a terminar convirtiendo parte del desierto de Atacama quizás en uno de los productores de papa. Bueno, esa es la cuestión. Si terminemos con lo distópico, con el no se puede, con esta cosa dramática, que no se puede hacer las cosas, que todo va mal, para volver a las utopías. Y la primera utopía es conversar, negociar, discutir, debatir, juntemos cerebros, juntemos gente, juntemos a pobladores, juntemos a todo el mundo para ver cómo salimos entre todos los problemas que tenemos. Hoy día, por ejemplo, estaba pensando así en voz alta, y no sé cuánto tiempo tenemos y quizás te estoy lateando. No, 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 Pero tomo. yo Perfecto. veía, Ujú, no sé si has visto, por ejemplo, todas estas paletas publicitarias dañadas, que están todas rotas, las paletas publicitarias en las calles de Santiago. ujú, Si ponen una sí, paleta publicitaria y al día siguiente la rompen. ¿Quién hace el negocio de la paleta publicitaria? Una empresa que en una de esas es chilena y en una de esas no es chilena. ¿Qué pasaría si esa paleta publicitaria la trabaja, la cuida y la rentabiliza la gente que vive alrededor de la misma? ujú, Las 50 casas que están ahí. Te aseguro que esa paleta publicitaria no la rompen. Porque en una de esas, esa paleta publicitaria le daría 1.200.000 pesos por mes en concepto de ingreso publicitario a 50 familias que se repartirían 20, 25, 30 lucas que le vendrían de arriba. Es decir, no le vienen de arriba, le vienen de cuidar la paleta publicitaria. Bueno, a eso voy. Es decir, hay cosas que uno puede volver a como la economía pequeña. Eh, y eso, en una de esas se le ocurre a vecinos. Es decir, bueno, ¿cómo sacamos este barrio? ¿Cómo sacamos este barrio adelante? ¿Cómo mejoramos el parque? ¿Cómo enfrentamos esta situación? Ideas creo que hay muchas, pero lo que ha primado en todo este tiempo es el no se va a poder. No, no, AFP, no, tenemos que seguir igual porque la AFP, no, la ley de pesca, no, no la podemos derogar porque si no, no va a haber pesca. Eh, Cultura, no, no va a ir nadie. ¿Libro para qué? Libro de poesía, si nadie lee poesía. Y así, y todo es negativo, antes de partir. Bueno, pongamos las cosas, volvámonos positivos, pensemos, busquemos que la gente hable, que levante la voz, que sea capaz de llevar adelante sus ideas, y a partir de ahí, en una de esas, tenemos una sociedad mejor, más feliz, con más ganas de hacer cosas. ujú. Bueno, en los minutos finales y completamente de acuerdo. eh, con este podcast hemos querido conversar del país desde los libros, desde invitados interesantes y por eso ha sido parte de este ciclo el director del periodista Francisco Martorell. Francisco, primero darte las gracias y obviamente estos minutos finales para que le hables a quienes nos están viendo o escuchando, que siga el periodista, que esté atento a todo lo que salga respecto al periodista. Y de hecho, de aquí me callo yo, por favor. No, gracias a ti, Humberto, por darme la oportunidad de hablar de algo que para mí es como un hijo, ¿no? Un hijo que el 27 de noviembre cumple 20 años y que ha sido de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, que hemos vivido tiempos muy acompañados, tiempos que hemos estado más solitarios, pero que donde hemos tratado de hacer un ejercicio profesional, serio, independiente, crítico, abriendo nuestros micrófonos y nuestras páginas a las voces que estimulan el pensamiento crítico y que aportan, ¿no? Aportan de todos los sectores.
Y en ese sentido, nuestra intención, yo lo dije cuando lanzamos la revista ese 27 de noviembre del 2001, que nos sentíamos más periodistas que nunca y que la peor opinión era el silencio. 20 años después sigo pensando lo mismo, uno se siente más periodista que nunca, vienen desafíos muy fuertes para el periodismo, hay que asumirlos con mucha fuerza, con mucha potencia, con mucha pasión, con muchas ganas, con mucha creatividad, y también para la libertad de expresión, si es que no somos capaces de defenderla como se merece. Así es que gracias a ti por darnos este espacio, poder hablar de estos 20 años, poder hablar de la sociedad chilena, las cosas que a uno le gustan, y, y ojalá que algo de lo que uno dice quede, que lo tome otro, lo potencie, porque eso justamente es el pensamiento crítico, es decir, darle expresión a lo que uno cree que podría ser para que otro lo tome, lo mejore y te diga no, esto quizás va por acá y se polemice y en la discusión, el respeto, el interés social, seamos cada día mejores. Terminemos con lo distópico, vamos hacia lo utópico.